Llamamos casa de bendición y casa de salvación. Como todo domingo, ¿verdad? Acostumbramos a saludarnos, ¿sí? Yo sé que usted tuvo tiempo paradito, pero brevemente, si usted puede llegar y abrazar, saludar a su hermano, decirle que bueno que estás acá, ¿verdad? Usted pueda tomar el tiempo de estrechar su mano, de bendecirle, de darle las gracias por este momento, por esta oportunidad. Agradecer también a aquellos amigos que están en medio nuestro. Reciba también un cordial saludo y la bendición del Señor sea sobre usted y familia representada. Amén. Estamos en medio de una temática llamada la base para iniciar un buen año. Y hay una palabra clave en estas 3 semanas y es la siguiente: fe. ¿Qué necesitamos para iniciar, para afrontar este año? Necesitamos fe, necesitamos confianza, necesitamos convicción, necesitamos creer a lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? El cántico, el último cántico, la letra decía: y hay un poder que está sobre quién, que está sobre mí. Usted tiene un poder. Y es el poder del Espíritu Santo. Amén. Ese poder se hace manifiesto cuando usted entabla una relación con Él. Y eso es lo que el Señor quiere: entablar una relación con usted. Que usted le pueda priorizar, que usted le pueda amar con toda su mente y con todo su corazón, ¿verdad? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero indicarles que los días jueves a las 9:15 nos reunimos en este lugar donde tenemos un tiempo de oración. Téngalo presente, los jueves a las 9:15 tenemos nuestro tiempo de oración. Y este viernes vamos a tener ayuno congregacional, ¿sí? Este viernes, con el favor de Dios, vamos a tener ayuno congregacional. Así que si usted tiene posibilidad, por favor, puede venir, puede traer su propósito y puede traer su petición delante del Señor. Disculpen, jueves. La gente me parece que no me miraban así como que... Pero usted sabe que yo soy despistado con la fecha. Estoy despistado con la fecha. Mi hermano, para iniciar, yo quiero que usted, por favor, si tiene su Biblia en físico o la tiene en el celular, usted pueda abrir o encender y pueda ubicarse en el Evangelio de Marcos. Vamos a leer el capítulo 11, versículos 22 al 24. Cuando usted lo tenga, por favor me indica para que juntos podamos leer. Marcos capítulo 11, versículos 22 al 24. ¿Sí? Leemos entonces con la bendición del Señor y dice de la siguiente manera: Jesús le comunicó a los discípulos lo siguiente. Jesús le dice a los discípulos: tengan fe ¿en quién? En Dios, ¿verdad? Después, ¿qué indica? Les digo la verdad. Ustedes pueden hablarle a esa montaña y esa montaña se va a levantar y se va a echar en el mar. Y va a suceder. Pero deben creer. Pero debemos creer que va a ocurrir. Y no debemos tener ninguna duda ¿dónde? En nuestro corazón. Posteriormente Jesús sigue agregando: ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido será suya. Así que cuando usted se acerca a la oración, tiene que hacerlo con expectativa, tiene que llegar creyendo. Amado Dios y Padre Celestial, le damos las gracias en esta mañana. Gracias por este momento y gracias por esta oportunidad.
Abra los ojos un momento. ¿Usted quiere ser el mismo? ¿O quiere cambiar? Amado Dios y Padre Celestial, ayúdenos a no ser los mismos. Padre, que ese fuego que representa su Espíritu Santo, Padre, pueda quemar toda impureza de mi mente, de mi corazón, de mi vocabulario, Señor. Dios, que nosotros podamos rendirnos ante su presencia, Dios, y que su palabra, Señor, su escritura pueda penetrar cada día en nuestro corazón y nosotros, conforme a esa obediencia, podamos ver, Señor, tinieblas caer, podamos ver montañas que se muevan. En el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias, Dios. Amén y amén. Amados hermanos, 10 y 5. Marcos capítulo 11 nos está indicando 3 cositas. 1, a través de tu fe puedes lograr cosas imposibles, ¿sí? Usted puede lograr cosas imposibles si tiene fe. 2, algo bueno va a ocurrir en su vida cuando su fe en Dios es más grande que cualquier duda. 3, debes orar creyendo que lo vas a recibir. Así que brevemente el texto que nos está diciendo, podemos lograr cosas imposibles, podemos ver cosas buenas cuando mi fe es mayor que la duda. 3, puedo orar creyendo que lo voy a recibir. Ahora bien, Jesús le dice a los discípulos, tengan fe en Dios. Pero usted ya sabe qué es lo que es fe. ¿Qué es fe? Fe es confianza, ¿verdad? Fe es certeza. Entonces Dios le está diciendo a los discípulos, tengan fe en mí. ¿Qué quiere decir eso? Tu confianza debe estar centrada en aquel que es capaz de hacer posible lo imposible. Eso es tener fe en Dios, creer que Dios va a hacer más allá de lo que yo puedo pensar o de lo que puedo imaginar. ¿Qué significa tener fe en Dios? Voy a caminar con base a lo que Dios dice, indistintamente de lo que esté viendo, lo que esté sintiendo. Eso es tener fe. Pero ahora, quiero decirte algo. Eso es algo constante. Todos los días tenemos una lucha. ¿Usted no tiene una lucha diaria en su mente y en su corazón? Todos los días tenemos luchas. Todos los días nos levantamos con incertidumbre, pero todos los días es una oportunidad para nosotros rendirnos delante de la presencia del Señor. Ahora, quiero hablarle del primer aspecto brevemente. El primer aspecto es el siguiente: una mezcla de fe, de dudas y desesperación. ¿Se identifica? Una mezcla de fe. ¿Usted tiene fe? Pero también tienes dudas. Y también te desesperas. Como todos tenemos fe, todos dudamos, pero llega el momento en que nos desesperamos. Ahora bien, hay una estrecha relación, revisando el pasaje de Marcos. Marcos capítulo 11 se conecta con Mateo capítulo 17. Marcos 11 y Mateo 17, ambos hablan de la fe. Y apreciamos a Jesús diciéndole a los discípulos, por vuestra poca fe, por vuestra poca confianza, ustedes no pudieron avanzar, ustedes no pudieron conquistar. Pero vamos al contexto. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 17? Y es que los discípulos experimentaron una complicación. ¿Usted ha experimentado complicación? Los discípulos encontraron una complicación, y es que se encuentran con un padre que está desesperado por la condición de su hijo. Su hijo estaba endemoniado. Ese muchachito botaba espuma por la boca, crujía los dientes y se desmayaba. Esa era una situación con ese muchachito. Él tenía una lucha, una opresión física y espiritual. Déjeme decirle lo siguiente: los discípulos intentaron, pero no pudieron. Esto me llevó a analizar lo siguiente: puede ser que nosotros lo estemos intentando y no lo estemos logrando. Puede ser que lo estemos intentando en el matrimonio, con los hijos, con la salud, con las finanzas, y no podemos. No vemos progreso. Llega el momento en que tu talento, tus amistades, tus recursos
no van a ser suficientes. Y posiblemente es el momento cuando Dios te invita, como le dijo a Pedro, a bogar mar adentro. Es decir, cuando tú no ves progreso, cuando tú no ves avance, es el momento de intensificar tu relación con el Señor. Pero volvamos al pasaje. Estamos entendiendo que hay una persona que está desesperada. ¿Usted se ha encontrado desesperado en algún momento? Hay hasta canciones que hablan de desespero. Esa persona, ese padre está desesperado porque no ve resultados. Su situación es complicada. A pesar de que ese padre está en una situación difícil, no se da por vencido y sigue insistiendo. En medio de tu desespero, ¿qué debes hacer tú? Insistir. ¿Insistir con quién? Con Dios. Ese padre se le acerca a Jesús y le dice: Señor, haz algo por nosotros, por favor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. En ese padre hay una mezcla de fe. ¿De qué? De fe, de dudas y desesperación. Lo que ese padre estaba observando pudo debilitarlo, porque los discípulos intentaron y no pudieron, pero dentro de él había algo de fe, un depósito de fe que lo llevó a clamar, que lo llevó a insistir, que lo llevó a abrir su corazón. Las situaciones difíciles deben llevarte a abrir tu corazón. Y quiero hablarle directamente en este paso. Quiero hablarle directamente a los casados. Casado que está acá, si hay algo que estás, mejor dicho, si hay algo que se está suscitando en tu matrimonio y está generando algún tipo de sufrimiento, es el momento de abrir tu corazón. Casado que me escucha, dama, hombre, si hay algo en tu matrimonio que está generando sufrimiento, es el momento entonces de que tú abras el corazón. Casado que me escucha, cuando usted abre su corazón, o mejor dicho, lo voy a plantear así. Posiblemente lo que tu matrimonio necesita es que tú abras tu corazón, que tú seas vulnerable para que esa montaña del dolor, de la amargura y la frustración se mueva. ¿Sí? Hay algo que te toca a ti para que la montaña se mueva. Porque ese padre se estaba debatiendo entre la duda y la fe, pero ganó la fe y él termina abriendo su corazón, pidiendo ayuda. Y les quiero preguntar, ¿en qué área de tu vida estás experimentando complicación? Si eso es así, si hay algún aspecto de tu vida que te tiene quizás inquieto, Dios te está invitando a buscar ayuda directo. Ante ese clamor del Padre, Jesús le responde de manera inmediata y le dice: ¿cómo que sí puedo ayudarte? Claro que sí puedo. Todo es posible para el que cree. Todo es posible para ti si crees. En esta mañana Dios te está invitando a creer. En esta mañana Dios te está invitando a creer que Él puede disipar esas montañas. No dudes que Dios es presto para ayudarte, porque Dios es tu Padre Celestial. Dios es un Padre bueno. Si un muchachito, si tu hijo se porta mal, y aún así te llega con un corazón arrepentido y te dice: papi, mami, dame una torta, dame una chupeta, dame algo, usted se lo va a negar. ¿Cuánto más su Padre Celestial le va a bendecir a usted si usted se humilla? El Salmo 51 que dice, un señor llamado David dice lo siguiente. Salmo 51, él expresó: David, Señor, tú no desprecias a un corazón que está hecho pedazos. Si usted hoy tiene su corazón hecho añicos, si su corazón está todo partido, todo desesperado, Dios tiene misericordia de usted. Dios no desprecia a una persona que se humilla, pero que también se arrepiente. Dios está esperando que nosotros cambiemos de dirección. ¿De cuál dirección? De caminar en aquellas cosas que nos alejan del Señor. Así que, ¿cuál es el primer punto? ¿Cómo se vence esa duda y desesperación cuando tú abres tu corazón?
¿Qué tienes que hacer? Abrir tu corazón. Segundo punto, quiero preguntarle lo siguiente. ¿Hay montañas que usted desea que se muevan? ¿Sí? Escúcheme. Mateo 17, adelante. Mateo 17. ¿Qué observamos? Rapidito. ¿Qué observamos en Mateo 17? Dos cosas. Un padre desesperado que está clamando. No lo venció la duda. La fe venció a la duda. Pero en Mateo 17 también encontramos a los discípulos preguntándose por qué no pudimos. ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Señor, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué intento y sigo en el mismo lugar? Puede ser que eso se genera porque confiamos más en nosotros, en nuestros métodos, en nuestras habilidades y no en Dios. Vamos a inferir. Los discípulos, cuando ven a ese muchacho endemoniado, quizás pudieron pensar, ese demonio es más fuerte que nosotros. Esa situación es más difícil. De verdad que no tenemos la capacidad. Primer punto. Segundo punto. No, Señor, eso es pan comido. ¿Para qué vamos a llamar a Jesús? Nosotros lo resolvemos. Accionaron en sus fuerzas y terminaron humillados. Cuando tú y yo hacemos las cosas a nuestra manera, ¿cómo vamos a terminar? Haciéndonos preguntas. Señor, ¿por qué no lo estoy alcanzando? Y Jesús le responde lo siguiente: por vuestra poca fe. Quiere decir que la fe tiene algo que ver con nuestros resultados. Cuando Jesús le está diciendo, por vuestra poca fe, les está indicando, porque no tuvieron la debida confianza, porque dependieron más de sus métodos y de sus fuerzas. Y Jesús les recuerda, muchachos, somos un equipo. Y esto me llevaba a lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15. Jesús citó, sin mí nada puedes hacer. Pero Jesús no solamente se queda en la exhortación, sino que sigue diciéndoles, si tienes fe como un grano de mostaza, esa montaña se va a mover. Necesitas alimentar esa fe. Pero definamos por un momento, ¿qué representa una montaña? Una montaña es un problema, es un obstáculo que no podemos resolver en nuestras fuerzas humanas. Hay situaciones que vienen a tu vida que en tus fuerzas no lo vas a poder lograr. ¿Qué significa una montaña? Conflictos matrimoniales. ¿Alguien ha pasado por allí? Conflictos familiares, problemas en las finanzas, limitaciones en relación a la salud. Hoy, en medio de esa montaña, yo te pido por un momento que tú identifiques cuál es esa montaña que te impide dormir. ¿Cuál es esa montaña que quizás te pone malhumorado? Ante esa montaña, Dios nos invita a proclamar en esta mañana, mi confianza estará en aquel que puede hacer posible lo imposible. En medio de la montaña, tu confianza debe estar en aquel. ¿Cuál dice Efesios 3:20? Dios puede hacer mucho más de lo que puedes pensar o imaginar. Pero vamos a esbozarlo de la siguiente manera. ¿Quieren hablarles hoy a la montaña de la crisis matrimonial? Vamos a hablarle un momento a la montaña de la crisis matrimonial. ¿Qué implica? Hablarle a la montaña. ¿Usted quiere que la montaña de la crisis matrimonial se vaya? Amén. ¿Seguro? Bueno, para que la montaña de la crisis se mueva, usted y yo, casados que estamos acá, debemos ser honestos ¿con quién? Honestos con Dios. Debemos evaluar nuestras palabras y nuestras acciones. Palabras y acciones que están afectando nuestra relación. ¿Quiere que siga? Amén. Debemos aprender a pedir perdón a nuestro cónyuge y buscar ayuda en un matrimonio maduro para rendir cuentas de esas situaciones, de esos avances.
Ahora, los casados que estamos acá, igual que los solteros, yo le pido por un momento que usted pueda inclinar su rostro y podamos proclamar en esta mañana la siguiente oración. Y decimos así: amado Dios, mi matrimonio está en crisis y no sé qué hacer. Pero confío, Señor, en que esa montaña llamada rencor, esa montaña llamada frialdad sexual, esa montaña de palabras ásperas o de dolor, Señor, se van a mover. Dios, ayúdame a tener fe. Voy a ser intencional en lo que me corresponde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay una parte que a ti te corresponde. Fíjate lo siguiente: hablar de la crisis matrimonial no es ignorar el problema. Muchos nos hacemos los locos e ignoramos el problema. Algunos estamos esperando que esa crisis se resuelva de manera milagrosa y así no va a pasar nada. Dios nos está invitando a hablarle a esa crisis matrimonial con fe. Y fe es generar acción, buscar la reconciliación, acercarnos con humildad, ceder, aprender a pedir perdón, aprender a decir lo siento. ¿Usted quiere tener fe en el matrimonio? Fíjese lo siguiente: ¿qué implica tener fe en el matrimonio? Vamos a tomar la decisión de luchar por nuestra relación. Voy a cambiar mi manera de hablar. Voy a cambiar mi manera de pensar. Voy a bendecir a mi esposa, aun cuando no veo ningún resultado o fruto de su parte. ¿Eso es difícil? Claro. Claro que es difícil. Sin embargo, si tú quieres que tu matrimonio viva por fe, fe es certeza, fe es estar convencido que a pesar que no veo ningún resultado en mi esposa o en mi esposo, yo voy a seguir dando testimonio, porque en mi corazón se ha derramado el amor de Dios, y como Dios ha derramado amor sobre mí, yo debo derramar. ¿Qué tienes que derramar, mi hermano? Amor. Mire, mi hermano, yo aquí no quiero llegar y soltar una palabra netamente emocional. Quiero ser muy constructivo. Y que usted entienda que la fe no es llegar a añorar e ilusionarme. Tienes que accionar. Soltero que me escucha en esta mañana, si usted anhela un matrimonio saludable, fructífero, tendrás que aprender a ceder. Tendrás que aprender a pedir perdón. Tendrás que aprender a decir lo siento. Tendrás que llegar y trabajar en la ofensa. Y les hablo a las damas y les hablo a las mujeres con el debido respeto. ¿Sabe cuál es el problema de las damas? Que se estancan en lo que le hicieron. Y como se estancan en lo que le hicieron, entonces aplican castigos. Pero eso no pasa aquí, gracias a Dios. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, por favor, usted tiene que colocarse su manito en el corazón y aprender a soltar, como lo decíamos la semana pasada. Pero salimos de la crisis matrimonial. Vamos a esa montaña llamada tentación, mal hábito o deseos desordenados. ¿Qué pasa cuando alguien está luchando con una tentación, con un deseo desordenado? 3 puntos. Todos acá pasamos por tentaciones. ¿Usted está casado o no? Eso está a la puerta. ¿Qué debemos hacer? 1. Reconocer que en nuestras fuerzas no podemos. 2. Reconocer que necesitamos del Señor. 3. Necesitamos de algo poderoso llamado confesión. 3 cositas. Si luchamos con la tentación en nuestras fuerzas, no podemos. Necesitamos de la fuerza del Señor. Y 3, necesitamos de un elemento muy importante llamado confesión.
Hablarle a la montaña de la tentación implica que vamos a confesar. Implica que vamos a decir, hey, esto me está costando. Pero nosotros tenemos un problema con la confesión, que no nos gusta. Pero yo te quiero indicar la siguiente premisa. La tentación, los malos hábitos prosperan en oscuridad. ¿Lo sabías? La tentación, los malos hábitos prosperan y se fortalecen en la oscuridad. Por tal motivo necesitas confesar, porque la confesión trae luz sobre áreas que Satanás está intentando esclavizar para posteriormente gobernarte. Mire lo importante y lo poderoso. La confesión va a activar en ti un poder para vencer y para hablarle a ese monte de la tentación y decirle, calla y enmudece, vete de mi vida. Ese es el motivo por el cual Santiago capítulo 5 versículo 16 nos dice, confiésense unos a otros sus pecados. Cuando oramos en grupo, dice la palabra que viene sanidad. Y sigue diciendo, la oración del justo puede mucho. La confesión. Tercero, la confesión va a traer sanidad física a tu vida, espiritual y emocional. ¿Sabes algo? La confesión trae libertad. Te va a abrir las puertas. ¿Para qué? Para ayudar a otras personas donde tú estuviste. La confesión te va a ayudar para que tú puedas ser un canal de bendición y restaurar a otras personas. La confesión rompe las cadenas de esclavitud que pueden estar atando a una familia por generaciones. Porque hemos aprendido a no expresar. Porque nos enseñaron a decir, los problemas de la casa quedan en la casa. Pero analicemos. ¿Tú te has preguntado por qué Satanás se opone a la confesión? ¿Sabes por qué? Porque la confesión tiene el poder de quebrantar la culpa. Cuando tú y yo pecamos, ¿cómo nos sentimos? ¿No sentimos acaso vergüenza? La confesión tiene el poder entonces de quebrantar la culpa, de quebrantar la vergüenza. ¿Sabes qué tiene la confesión como poderoso? Que nosotros salgamos de ese ciclo. Pecar, confesar, pecar, confesar. Pero también la confesión desenmascara las mentiras de Satanás. Ejemplo, una persona viene pecando y tiene una adicción, tiene una lucha. Todos en algún momento hemos tenido una lucha. Y cuando no podemos salir de allí, ¿qué viene a nuestra mente? Dios no te escucha. Tú eres un sucio. Así vienen esos pensamientos. No vales nada. Pero también Satanás nos puede decir, no hables de la tentación con nadie. El padre del orgullo, ¿quién es? ¿Y qué hace el orgullo? Que no admitamos nuestros errores. ¿Qué hace el orgullo? La apariencia. Esa montaña de la tentación, esa montaña se mueve cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros confesamos, pero tercero, cuando nos alejamos de personas, de aplicaciones que nos incitan a pecar. Si ese fuese su caso, mi caso, en esta mañana también vamos a orar. Y me disculpa, pero le voy a pedir que por un momento usted pueda inclinar su rostro, porque en algún momento ha venido algún tipo de tentación. Pero hoy, Señor, en oración le decimos, amado Dios, yo me acerco a usted con un corazón humilde y sincero. Reconozco, Señor, que estoy luchando con una tentación, con un mal hábito. Y allí, si usted está luchando con una tentación, con un mal hábito, puede hablarlo con el Señor. Señor, ese hábito de la adicción que me esclaviza, Señor, parece una montaña inmensa en mi vida. Señor, confieso que he caído. Y sé, Señor, que en mis fuerzas no he podido. Pero recurro a ti, Señor, en tu poder. Señor,
Hoy tomo la decisión, Dios, de apartarme de todo aquello que me hace caer. Me someto a ti, Señor, para que el enemigo huya. Señor, me voy a rodear de personas con las cuales yo pueda abrir el corazón, con las cuales yo pueda orar y ellas me puedan animar, Señor. Gracias, amado Dios, porque tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Y a partir de hoy, Señor, voy a caminar, porque tú estás conmigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fíjese lo siguiente, una retroalimentación. No debemos dudar en nuestro corazón que el conflicto matrimonial se va a mover. No debemos dudar que ese conflicto matrimonial se va a mover. Y se va a mover porque seremos honestos. Y se va a mover porque vamos a ceder. Y se va a mover porque vamos a pedir perdón. Y se va a mover porque vamos a cuidar nuestras palabras. Y el resultado es que nuestro matrimonio se va a avivar en todas las áreas de nuestra vida. Y esa frialdad se va. En el nombre de Jesús. Retroalimentación. Segundo punto. No dudes en tu corazón que esa montaña de la tentación y el mal hábito se va a mover. Esa montaña se va a mover porque quiero agradar al Señor con mi cuerpo, con mis pensamientos, con mis acciones. Esa montaña de la tentación se va a mover porque voy a confesar todo aquello que me debilita. Y Señor, recurro a usted, porque su palabra dice que en usted todo lo puedo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, último punto, tercer aspecto. Hemos hablado de qué montañas. Crisis matrimonial, tentación, ¿verdad? Pero vamos a hablar de una tercera montaña, la montaña del rencor, la montaña de la amargura. Hemos aprendido que cualquier lucha, nosotros si recurrimos a Dios en oración, Él nos escucha, ¿sí? Pero cuando usted va a Marcos capítulo 11, versículo 25, vamos a encontrar el siguiente fundamento. Cuando ustedes estén orando, primero, perdonen. Si tú oras todos los días debes pedir perdón. Todos los días tú necesitas de Dios. Todos los días tú tienes que llegar y decir, Señor, perdóname. Porque el texto dice, cuando estés orando, primero perdona a todo aquel contra quien guardan rencor, para que su Padre que está en los cielos también les perdone. Entonces vamos a esbozar la siguiente premisa. La montaña del dolor, de la enfermedad, de la escasez, del sufrimiento, de la angustia, se va a mover cuando tú perdones. Voy a volverlo a repetir. La montaña de la escasez, de la enfermedad, de la angustia, de la depresión, se va a mover cuando tú perdones. Puertas y oportunidades y bendición se van a abrir en tu vida cuando tú perdonas. Así que el perdón te va a abrir puertas. Pero ¿qué es el perdón? El perdón es liberar a alguien que te causó dolor. Perdonar es soltar la ofensa. Perdonar es liberarte de la ira y el resentimiento hacia alguien que te hizo daño. Perdonar es tomar la resolución. No voy a seguir reteniendo esa ofensa. Me desligo de esas heridas. Eso hace el perdón. Pero la falta de perdón afecta nuestro corazón, afecta nuestras emociones, afecta nuestras relaciones. Pero cuando tú perdonas, toneladas, cargas, toneladas de sufrimiento y de dolor se quitan. ¿Sabes por qué las personas hoy tienen tanta tensión? ¿Sabes por qué hay personas con tantos problemas estomacales? ¿Sabes por qué las personas tienen problemas en los huesos? ¿Sabes por qué? Porque estamos reteniendo y hacemos ricos
y tú tomas pastillas y la pastilla te enferma porque te golpea el hígado, te golpea el páncreas y pare de contar. Ayer yo escuchaba un punto acerca del estrés y me voy a desviar un momentico de aquí. Y la persona hablaba del sistema parasimpático. ¿Y qué es lo que pasa? Punto, Dios mediante, de las próximas predicaciones. Que cuando una persona está estresada, activa el sistema parasimpático. Y el sistema parasimpático es el que te mantiene alerta, te mantiene activo. Ah, con razón que las personas no pueden dormir. Porque tienen el sistema parasimpático activado. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay un estrés crónico. ¿Sí me entendió? Esto se relaciona con el punto del perdón. Cualquiera de nosotros espera y anhela un milagro, ¿sí o sí? Pero ¿cómo Dios obra si en un matrimonio hay falta de perdón? ¿Cómo Dios obra si en un matrimonio hay división? ¿Cómo Dios puede obrar si en la familia hay amargura, hay resentimiento y contiendas? ¿Por qué no se gesta el milagro financiero? Porque no estamos perdonando. Pero así como sepultamos la duda la semana pasada, hoy usted necesita sepultar, o mejor dicho, desplazarse de esas ofensas. Hoy usted necesita dejar ir cualquier resentimiento, cualquier deuda en contra de alguien. Antes de orar necesitas examinar tu corazón. Es más, si tú diezmas, si tú ofrendas, Dios te dice a ti, primero ponte a cuenta con tu hermano, para que esa ofrenda sea acepta. Si no traes, bueno, más complicada se pone la cosa, porque ya es otra intervención. Pero lo que yo te quiero decir acá, la falta de perdón es un obstáculo para que tu respuesta a la oración sea concebida. ¿Qué necesitamos? Perdonar. ¿Qué necesitamos? Soltar la ofensa. Pero es que perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. ¿Te lo puedes aprender? Perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. Y quiero cerrar comentándote acerca de la biografía que leí de un pastor. El pastor decía, debo cerrar ciclos. Debo cerrar ciclos. Debo solucionar la situación con mi padre. Necesito sanar esa relación. Hoy, algún hermano de acá debe ponerse a cuentas con un padre, con un tío, con un abuelo X. Su padre no fue emocionalmente cercano y eso generó en ese pastor resentimiento. Generó una serie de conflictos familiares. Y cuando él empieza a ejercer el ministerio, él siente esa inquietud. Debo sanar la relación con mi padre para ser un buen padre, para ser un buen padre espiritual, para ser un buen pastor. Así que ese pastor contacta al padre. Él está aplicando fe. ¿Qué es fe? Acción. Hoy algo de este contenido debe llevarte a hacer. Entonces, aunque las primeras conversaciones fueron algo distantes, este pastor, este hijo, se atreve a decirle que venga al país donde él reside. Ese hijo se encarga de pagar todo. Resulta que cuando se ven en el aeropuerto, ambos se abrazaron, ambos lloraron y por primera vez ese hijo le dijo al padre, te amo. Todo bien, ¿verdad? Llega a la predicación de la noche y le corresponde al pastor dar el mensaje. Cuando va culminando, él escucha la voz de Dios que le dice, perdona a tu padre. Y el pastor le dice, sí, Señor, lo voy a hacer cuando llegue a la casa. No. Vas a pedirle perdón a tu padre delante de toda la congregación. Gracias a Dios aquí somos poquitos.
Fíjese el reto que tenía ese pastor. Ese pastor públicamente, delante de la multitud, empieza a llorar y desde el púlpito le expresa al Padre: Padre, perdóname, porque te he ofendido, porque te he deshonrado. Y desde allá venía el Padre también diciéndole: Hijo, perdóname tú a mí. Narra el pastor, ese fue el momento donde toneladas de angustia, de dolor y de frustración me fueron quitadas. Es decir, que esa tonelada, esa carga de frustración, de dolor y de angustia va a ser quitada cuando tú perdones. Hoy tú y yo, ¿qué necesitamos? Perdonar. La montaña de la ofensa y de la frustración se mueve cuando tú y yo perdonamos. Pero quiero agregarte lo siguiente: para que las cosas cambies, tú primeramente debes cambiar. ¿Sí? Lo puedes repetir: yo debo cambiar. Soy el primero. Alguien que se resiste a perdonar, ¿qué va a pasar? No va a experimentar paz en el corazón. Alguien que no perdona no tiene tranquilidad en su mente. Y ¿sabes algo? Las puertas que estaban cerradas para este pastor por años se le abrieron cuando fue obediente a lo que Dios le dijo, cuando él tuvo la humildad de decir: Padre, perdóname. Algo satisfactorio va a empezar a ocurrir en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud emocional, cuando tú perdones, cuando tú decidas soltar la ofensa, cuando tú te desligues de lo que te hicieron. Porque dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Entonces, quiero terminar con esto. Y cuando estés orando, perdona. Y cuando estés orando, perdona. ¿Y por qué, Señor? Para que las ventanas de los cielos, hijo, se abran a tu favor. Señor, yo necesito perdonar, sí, para que mi bendición descienda sobre tu vida, para que la sanidad física descienda sobre tu vida, para que mi bálsamo descienda sobre tu mente y corazón. Eso es lo importante de perdonar. Así que en esta semana tú te tienes que mover para que se desplacen esas montañas. ¿Cuáles montañas? Montaña de la crisis matrimonial se va. Montaña de la tentación y malos hábitos se va a mover, Señor. La montaña de la amargura, Señor, se va a mover. Porque yo voy a hacer algo, Señor. Porque en primera instancia, Señor, yo voy a ser honesto. Porque, Señor, voy a evaluar mis palabras. Casados que estamos acá, Pedro lo dice así: para que tu oración tenga respuesta, debes tratar bien a tu esposa. Hombres que estamos acá, debemos tratar bien ¿a quién? Y a veces no cumplimos, a veces fallamos. Entonces, mis hermanos, acá hay una demanda. Hay una implicación para la dama y para el caballero. Yo le pido por un momento que usted se ponga de pie y nosotros cerremos este tiempo en oración. Señor, le damos las gracias por este momento. Le damos las gracias por esta oportunidad.